Bienvenidos a una entrega más de Connect, conectando líderes cristianos con nuestra iglesia Casa sobre la Roca y con el mundo. Welcome to another installment of Connect, connecting Christian leaders to our church Casa sobre la Roca and to the world. En nuestra entrevista de hoy tenemos un invitado muy especial, In our interview today, we have a very special guest, alguien que nosotros consideramos un gran amigo, somebody that we consider a great friend, el conocido escritor, pastor y pensador cristiano, the well-known Christian writer, pastor, and thinker, el doctor Neil Anderson. Dr. Neil T. Anderson. Neil, welcome to our program Connect. Bienvenido, It's a Neil. joy to be here. Es un gozo para mí estar aquí. Thank you. Bueno, the first question is, después de graduarte magna cum laude en la Universidad Estatal de Arizona, After graduating magna cum laude from Arizona State University, comenzaste tu exitosa carrera como ingeniero aeroespacial en la compañía Honeywell, trabajando para la NASA. you started a successful career as an aerospace engineer at Honeywell, Inc., working for NASA. Wow, Neil. ¿Cuál era el plan de Neil para Neil antes de que el Señor te llamara al ministerio? What was Neil's plan for Neil before the Lord called you to the ministry? ¿Y valió la pena abandonar ese plan? Was it worth giving up that plan? I didn't have any idea what God was going to do with my life. Yo no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer con mi vida. You know, I really had a very successful time as an engineer. La verdad es que yo tuve un tiempo muy exitoso como ingeniero. And I look back with great fondness to that time. Y la verdad es que cuando miro hacia atrás me da mucho gozo de pensar en esa época. But I knew I wasn't going to be an engineer the rest of my life. Pero yo sabía que no iba a ser un ingeniero por el resto de mi vida. To be honest, I'm too much of a people person. La verdad, y ser muy honesto, es que a mí me encanta la gente. I couldn't imagine sitting in the office with my slide rule the rest of my life. Yo no me imaginaba sentado en una oficina mirando el computador y todo lo que tenía que calcular por el resto de mi vida. I had advanced pretty fast in my career. Yo, la verdad, subí muy rápido en mi carrera profesional. And I had a great relationship with my boss. Y tuve una relación excelente con mi jefe. He was very ambitious. He was going to the top. Él era muy ambicioso, iba hasta la cima de la montaña en su carrera. And he wanted me to go with him. Y él quería que yo me subiera con él. But at that time, I had just found Christ in my own personal life. Pero en ese momento fue precisamente cuando conocí a Cristo en mi vida personal. And the next move for me was his job. Y el siguiente movimiento para mí era tomar el empleo de mi jefe. And I didn't want it. Y yo no quería ese empleo, yo no quería ese trabajo. I mean, Too much work, huh? Demasiado trabajo. if you're a hardworking person Si tú eres una persona que trabaja fuertemente and you've gone as far as you want to go, y tú ya llegaste a donde querías llegar, where do you go from there? entonces, ¿a dónde vas cuando ya llegaste a ese punto? Well, God knew. Pero Dios sabía. And at the time, I was just really growing as a new believer. Y en ese momento realmente estaba creciendo como un nuevo cristiano. And I took 40 young people to this conference. Y nos fuimos unas personas jóvenes, 4, a una conferencia. There were 90,000 people at the stadium. Había 90,000 personas en este estadio. Wow. And Bill Bright gave an invitation for people to go into full-time ministry. Bill Bright, el que estaba hablando, hizo una invitación abierta a que las personas que estaban ahí, las que quisieran, se comprometieran a servir de tiempo completo a Dios. And I just jumped to my feet. Y yo brinqué y salté y me fui para allá y me comprometí.
And my wife said, "What are you doing?" Y mi esposa me dijo, ¿qué estás haciendo? And I said, "I don't know. Stand up." Y yo le dije, no tengo ni idea, pero párate conmigo. And a month later, I resigned from Honeywell and I went into seminary. Y un mes más tarde, Wow. mejor dicho, resigné, And sí, it's renuncié a mi trabajo en Honeywell y ya me metí al seminario. it's been an incredible journey ever since then. Ha sido una jornada y un caminar increíble desde ese momento. I actually knew very little about myself and very little about I knew Sabía very muy poco, little about myself. sabía muy poco de la persona que yo era, de mí mismo. I didn't know what my gifts were. I didn't know what my abilities were. Yo no sabía cuáles eran mis dones, yo no sabía cuáles eran mis habilidades. I mean, one day you're an aerospace engineer and the next day you're looking in the ministry. Entonces, un día yo era un Wow. ingeniero aeroespacial y otro día estaba dentro del ministerio sirviendo a Dios. Absurdo. I was very influenced by a man in our church that recommended Talbot School of Theology. Fui influenciado grandemente por un hombre que estaba en nuestra iglesia para que entrara a la escuela a estudiar teología. And there was a time in my life when I thought I had my future pretty well figured out. Había un momento en mi vida en que yo pensé que tenía completamente descifrado mi futuro. And suddenly I found myself, I have no idea where God was going to take me. Y de repente me encontré en que no tenía ni idea a dónde me iba a llevar Dios. And there have been so many surprises along the way that I never would have anticipated that. Y han habido tantas y tantas sorpresas en este caminar que ni siquiera hubiera imaginado o anticipado. I just wanted to be a little country pastor. Yo solamente quería ser un pastorcito por allá en la vereda. And Feliz. you could pay me with chickens and eggs and that would be fine. Oh, y me podía pagar con gallinas y con huevos y yo estaría feliz. I didn't have any big plans. Yo no tenía grandes planes. I just kind of fell in love with God and was willing to work hard. That's all. Me enamoré de Dios y solamente quería trabajar duro para Él. And so like the next few years, I just went through kind of a crash course of learning. Los siguientes años, los que vinieron, me encontré como en un curso acelerado, intensivo de aprendizaje. I first started out as a Youth for Christ director at a school. Empecé como un director de Juventudes para Cristo en un colegio. And then a college pastor at a large Baptist church. Y después fui un pastor de una iglesia bautista muy grande. And then an associate pastor. De universidad. Y después un pastor asociado. And then a senior pastor. Y después fui el pastor principal. And then we went through a very difficult period with Joanne, my wife. Después nos encontramos en un periodo muy, muy difícil con mi esposa Joanne. She wasn't too excited about being married to a pastor. Ella no estaba muy emocionada de estar casada con un pastor. She married to an engineer. She married an engineer. Ella se casó con un ingeniero. And she told me that a number of times. Y ella me lo dijo varias veces. Now, she loved the Lord, but she developed cataracts. ¿Qué es lo que pasa? Ella amaba al Señor, pero ella tenía estas cataratas. And she was only 40 years old. Y tenía 40 años, o sea, muy joven. In those days, they wouldn't do lens implants. Y en esos días no tenían el implante de los lentes directamente hacia los ojos. So she had one surgery, then a second surgery. Ella tuvimos la primera cirugía, después tuvo otra cirugía difícil. You'd have to be pretty old to remember, but they had to wear these real thick glasses. Tenía que utilizar estos lentes súper como de botella de Coca-Cola. It's difficult enough being a pastor's wife. Y ella no fue llamada a ser una esposa de pastor, no lo sentía. But to kind of lose your eyesight was a little overwhelming. Pero el perder su vista fue, la verdad, abrumador para ella. And I just felt I needed to get her out of that role as a pastor's wife.
Y yo sentí profundamente que la tenía que sacar de ese rol de esposa de pastor porque no daba más. which was my motivation to work on my first doctorate. Lo cual me motivó a hacer mi primer doctorado. I had no idea what God was going to do with that. Yo no tenía ni idea lo que Dios iba a hacer con ese doctorado. And then I get a call out of nowhere asking if I'd taken the position yet. Wow. Y me llamaron de la mitad de la nada a ver si yo ya tenía un trabajo. And the dean of the seminary asked me to come and talk about coming on faculty. Y el decano del seminario me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar aquí en la facultad? Nobody was more surprised than I was. Nadie estaba más sorprendido que yo. I had never once considered that, Nunca en mi vida me imaginé algo así ni lo había considerado siquiera. but I went there with a burden. Pero fui allá con una carga. There were people in my church had problems, Habían personas en mi iglesia que tenían problemas and I didn't have adequate answers for them. y yo no tenía respuestas adecuadas para esas personas. I believe Christ was the answer. Yo creo que Cristo es la respuesta. I believe that truth would set people free, Yo creo que la verdad libera a las personas. Amén. but in all honesty, I didn't know how. Pero sinceramente no sabía cómo. And so that's how I went to seminary, more as a learner than a teacher. Así, ahí fue que al entrar al seminario entré más como una persona para aprender en vez de ser un maestro. And those 10 years that I taught were just an incredible learning experience for myself. Esos 10 años que yo enseñé fueron los momentos en que más aprendí And, interiormente. about the second year I was there, it was like scales came off my eyes. El segundo año que estaba en el seminario, que estaba enseñando, se me cayeron como las escamas de los ojos. And I suddenly realized who I am in Christ. Y de repente me di cuenta de quién soy en Cristo. And I wonder, why didn't I know this before? Y la verdad me cuestionaba muchísimo, ¿por qué esta revelación yo no supe esto antes? That I was a child of God. Que yo era un hijo de Dios. And so I kind of struggled for some time. Why doesn't everybody know this? Entonces, la verdad, tuve como una lucha por algún tiempo, porque me preguntaba, bueno, ¿por qué no sabe esto todas las personas? Every struggling Christian had one thing in common. Cada cristiano que está luchando tiene una cosa en común. None of them knew who they were in Christ, Ninguno de ellos sabía quién eran en Cristo Jesús. nor did they understand what it really meant to be a child of God. Ni siquiera entendían en profundidad qué es lo que significa ser un hijo de Dios. Now, Mm. that's the basis for my whole ministry is being alive and free in Right. Christ. Esa es la base de todo mi ministerio, es estar vivo y libre en Cristo. And God started to bring all of these hurting people to me. Y Dios empezó a traer todas estas personas que estaban heridas, las trajo a mi presencia, I mean, with all kinds of problems. con todo tipo de problemas. And I would get stuck. Y yo, la verdad, llegaba a un punto en que me bloqueaba. And I would just be honest with them and tell them, I don't know the answer. Y yo era muy sincera con ellos. Les decía, yo no tengo la respuesta, no sé, But I know God does, I said. pero yo sé que Dios sí tiene la respuesta para Amén. mí. And James tells us, if you lack wisdom, pray and ask, God will give it to you. Y Santiago nos dice que si te falta sabiduría, pídele a Dios sabiduría y Él te la dará abundantemente, abundantly. So I Yes. told him that I was going to pray for wisdom. Entonces yo le dije a las personas, yo voy a orar por sabiduría. I remember a number of times I just sat there for several minutes waiting upon God. Entonces, muchas veces me encontré sentándome por varios minutos esperando esa respuesta de sabiduría que viniera de Dios. And then one day I started to realize something. Y un día me di cuenta de algo. I was asking God to tell me so I could tell that person. Y yo le estaba preguntando a Dios para que yo le pudiera responder a esa persona. Well, that would make me a medium. Y entonces, ¿qué eso haría de mí que yo era un medium? So why didn't I have them pray? Y entonces, ¿por qué no hago que la persona ore personalmente? And so I went down, David, and asked and made a bunch of little prayers that they could pray.
Entonces me senté un día y escribí un poco de oraciones cortas que la persona misma podía orar. And I tried that with people. Y la verdad es que lo intenté con las personas. And I was And it absolutely worked. amazed what happened. Y fue increíble lo que sucedió. They would tell me about their mother or their dad who they had problems with. Me contaban de los problemas que tenían con su papá y su mamá. But when they prayed and asked God who they needed to forgive, Pero cuando ellos oraban personalmente y le pedían a Dios a quién tenían que perdonar, the first word out of their mouth would be mom and dad, probably. la primera palabra que sale realmente, a los primeros que hay que perdonar es a papá y mamá. Nobody has the perfect parents. Right? Nadie tiene los padre y madre perfectos. Yeah. It isn't that they're the worst people in the world. They're just the most significant in their life. ¿Qué es lo que pasa? El papá y la mamá es las personas más significativas en la vida de un ser humano. But the point is, there would be another 20 names that come out. Pero el punto era que salían otros 20 nombres de diferentes personas que habían influenciado en la vida de las personas que yo estaba aconsejando. Now, if I helped them forgive that offender or that person or that mother or dad, I really helped. Si yo les ayudé a que pudieran perdonar a papá, a mamá o a esas personas que estaban en la lista, realmente ahí estaba la ayuda. And I've done a good thing, and I would probably see some change. Y la verdad es que algo bueno ocurrió y veríamos un cambio positivo. But have I done Neil. enough? Pero ¿será que he hecho lo suficiente? You did. No, they had another 20 people they needed to forgive. Tenían una lista de 20 personas más que tenían que perdonar. Oh, So it wasn't just forgiveness, it was all the other issues of life. No solamente era perdonar a las personas que te han herido, son todos los otros aspectos de la vida que tenemos que traen problemas, que traen dolor. So I started to think after a while, I said, whenever I sit down with an individual, Cuando me empecé a pensar, cuando me siento con un individuo, tengo que mirar un poquito más allá. I think of it like a triangle, Pienso que esto es como un triángulo and God is at the top. y Dios está en la punta de ese triángulo. And I'm an encourager. I want to help people. Y yo soy un motivador. A mí me encanta motivar a las personas. In the other corner is an inquirer. They want some help. Y en la otra esquina hay una persona que está haciendo preguntas, necesita ayuda. Now, every side of that triangle is a relationship. Cada lado de ese triángulo es una relación. The most important one is my own personal relationship with God. La más importante es mi relación personal con Cristo, con Dios. And it's very important how I relate to the inquirer. Y es muy importante cómo yo me relaciono con la persona que está haciendo las preguntas. But the real relationship I'm trying to help is the one that they have with their Heavenly Father. Pero realmente la relación principal es la que la persona tiene con su Padre Celestial. Neil, Yes. I wanted to make another question. Eres el fundador del Ministerio de Libertad en Cristo que tiene presencia en más de 30 países. You were the founder of Freedom in Christ Ministries, which we are talking about and how it started. That has presence in more than 30 countries on 5 continents. ¿Qué legado quieres dejarle al mundo a través de tu vida y tu obra? What legacy do you want to leave to the world through your life and work? Well, I think what God has given us in my little triangle illustration is a ministry of reconciliation. Creo que lo que Dios me ha revelado a través de mi ministerio y mi figura que he puesto del triángulo es un ministerio de reconciliación. To help people become truly reconciled to God. Para que las personas realmente se reconcilien con su Dios. And when that happens, then we can be reconciled to other people. Y cuando eso sucede en primera instancia, entonces podemos ser reconciliados con las demás personas que nos rodean. And I believe in my heart, this is the only answer to the problems we have right now of racism. Y creo realmente que esta es la respuesta a los problemas que tenemos aquí en los Estados Unidos con los disturbios, con el racismo. Esta es la respuesta.
as well as sexism and elitism. Así mismo como el sexismo y como el elitismo, problemas de la sociedad también, en todos lados. Any attempt to reconcile different races or ethnic groups apart from Christ doesn't work. Cualquier intento que tú trates de reconciliar diferentes razas o grupos étnicos no funciona si lo haces aparte de Dios. Because they're all getting their identity out of their ethnic group. Porque todos están encontrando su identidad saliendo de su identidad como étnico, de su grupo étnico. And this is so clear when you look at what Paul's trying to teach us. Y esto es tan claro cuando tú ves lo que Pablo nos está tratando de enseñar en la Biblia. There's neither Jew nor Gentile, No hay gentil ni judío, barbarian or Scythian, no hay bárbaro o siciano. bondsman or freeman, No hay hombres atados o libres. male or female for that matter. Ni siquiera existe la diferencia entre hombre y mujer, para ser muy sinceros. You know, for those that are true believers, we're all children of God. Para aquellos de nosotros que somos realmente creyentes, todos somos hijos de Dios. In the high priestly prayer, Jesus prays that we would all be one. En la oración, Cristo dice y ora específicamente que quiere que todos seamos uno. The only way we can all be one is to be one in Christ. De la única manera en que todos podremos ser uno es en Cristo Jesús. Paul says, be diligent to preserve the unity of the Spirit. Pablo dice que ser diligentes en preservar la unidad del Espíritu. And so essentially it's already here, Así que esencialmente ya tenemos la respuesta a nuestras diferencias, but we have to connect to Christ first. pero tenemos que conectarnos a Cristo primero. Reconciliation isn't even mentioned in the Old Testament La reconciliación no es mencionada en el Antiguo Testamento, because apart from Christ, we can't be. porque aparte de Cristo no podemos hacerlo. We can't even be reconciled to God. Ni siquiera nos podemos reconciliar con Dios Sin directamente. Cristo no. But what happens when we are reconciled to God? Pero ¿qué sucede cuando nos reconciliamos con Dios? Then we show mercy as God has shown mercy to us. Entonces ahí somos capaces de mostrar misericordia como Dios muestra misericordia hacia nosotros. And we forgive as we have been forgiven. Y podemos perdonar como hemos sido perdonados. And we love because he first loved us. Y amamos porque Él primeramente nos amó a nosotros. So trying to reconcile husband, wife, people to people, ethnic groups this way without God doesn't work. Entonces tratar de reconciliar hombre, esposa con esposo, grupos étnicos, diferentes ideologías y personas no es posible sin Cristo. But then when we're reconciled to God, then the life of Christ works through us. Pero cuando nos reconciliamos con Dios de una manera personal, el trabajo de Cristo se hace a través de nosotros. And then we can love as we have been loved. Y de esa manera podemos amar como hemos sido amados. Neil, sabemos que hace unos años abandonaste la intensa actividad del Ministerio de Libertad en Cristo. We know that a few years ago you abandoned the intense activity of Freedom in Christ Ministries Para dedicarte a cuidar a tu esposa durante los últimos años de su vida. to dedicate your life to take care of your wife during the last years of her life. ¿Qué se necesita para tener una relación matrimonial de esa intensidad y que dure toda la vida? What does it take to have a marriage of such depth and that lasts a lifetime? My poor wife got a little tired of me traveling all over the world. Mi pobre esposa estaba cansada de que yo viajara por todo el mundo. And she said, when is it going to be our time? Y ella me dijo, Neil, ¿cuándo va a ser nuestro tiempo? So I promised her 8 years ago that I was going to get off the road and stop international travel. Y le prometí hace 8 años que yo no iba a viajar internacionalmente y me iba a dedicar a nosotros. But we never got our time. Pero no nos encontramos nunca tuvimos ese tiempo que le había prometido. Almost immediately started to get sick. Inmediatamente, casi inmediatamente, después de que yo paré, ella se empezó a enfermar. Wow. And
I thought maybe it would last a few months, but it actually lasted 7 years. Yo pensé que iba a durar un par de meses enferma, pero la verdad fue que duró 7 años. You know, during those 7 years, I'm the only person who fed her or Durante, gave her a bath or shower. durante esos 7 años, yo fui la única persona que la alimenté, que le di una ducha, que la limpié. She didn't Wow. want anybody else to do that. Ella no quería que nadie más lo hiciera. Wow, yeah, hard. And Duro. and I wrote this little book called The Power of Presence. Y escribí este pequeño libro que se llama El Poder de la Presencia. It's what my presence meant to her, Es lo que mi presencia significaba para ella. but it's more about what the presence of God meant to me. Pero el libro también se enfoca más hacia lo que la presencia de Dios significa para mí. At the end, I loved my wife more than I had ever loved her in my life. Al final de todo esto, amé a mi esposa mucho más de lo que la amé durante toda nuestra vida juntos. But not in the way I first loved her. Pero no de la manera en que yo primeramente la amé. When I first saw Joanne, I looked across the room and I was attracted to her. Cuando yo vi a Joanne en primera instancia, yo la vi a través en un salón y estuve inmediatamente atraído hacia ella. It's what she could do for me. Es lo que ella podía hacer por mí. And now she couldn't do anything for me. Y ahora, enferma, no podía hacer nada por mí. But now I loved her not because of who she was, Pero ahora yo la amaba no por lo que ella era, but thanks to Jesus because of who I am. pero gracias a Cristo por la persona que yo soy en él. He says, Wow. Paul says the goal of our instruction is love. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que la instrucción de nuestra instrucción de vida que es el amor. But the love of God is not dependent upon the object. Pero el amor de Dios no depende del objeto en sí mismo. God loves us not because of who we are, but because of who he is. Dios nos ama no por lo que somos nosotros, sino por lo que Él es como So if we Dios. say we don't love somebody, we've said more about ourselves than we have the other person. Así que si nosotros decimos que no amo a tal persona, estamos hablando más de nosotros que de la otra persona. And remember in the Gospels, he said, if you love those who love you, what credit is that to you? Acuérdense que los evangelios Él les dice muy claramente, si tú amas a aquellos que te aman a ti, ¿qué mérito tienes? ¿Qué mérito hay en eso? Nada. You know, I always thought that'd be the worst thing that could happen is to have to take care of a wife with dementia. Yo siempre pensé que lo peor que podía pasar era que tener que cuidar a una esposa que tenía Alzheimer, que tenía demencia. But personally, I experienced the love of God more that time than any other time in my life. Pero personalmente experimenté el amor de Dios más intensamente que cualquier otro tiempo en mi vida. You know, I wouldn't exchange the peace that I had during that time for anything. Yo no cambiaría la paz que yo tuve durante ese tiempo, no la cambiaría por absolutamente nada en esta vida. And it also gave me time to do some of the best writing of my life. Y también me dio tiempo para escribir las mejores escrituras y libros de mi vida. Treasures. So, marriage is unique because we're supposed to love all mankind, but what makes it unique is commitment. El matrimonio es algo único, pero lo que lo hace único es, bueno, todos somos encomendados a amar a toda la humanidad, pero la diferencia en el matrimonio es que hay un compromiso. For better, for worse, for richer, for poor. Para lo mejor o lo peor, para riqueza y en pobreza, salud y en enfermedad. I'll never forget during the last stages, one day I got her up for breakfast, I think it was. Ya en las últimas etapas de su enfermedad, un día la levanté y creo que era para darle el desayuno. I said, it's June 24th. Does that bring any memories back? Y le dije, es junio 24. ¿Eso te trae algún recuerdo especial, Joanne?
Yeah, she kind of just looked at me for a little bit, Ella miró así como de reojo por un poquito and then it came back. y de repente vino de vuelta. Our anniversary. Nuestro aniversario, me dijo. Wow. I said it's our 50th, babe. Es nuestro 50º aniversario, mi vida. We made Bebé. Lo hemos logrado. You That was deserve a a- Rolex. That was a special Te day. mereces un Rolex, un Rolex. Wow. Beautiful. So, Hermoso. you know, it's an obligation that we have. We go into ministry. We love our wife as Christ una- loves the church. Es una obligación que tenemos, es un compromiso. Y a medida que entramos en el ministerio, se nos manda a amar a nuestra esposa como nos amamos a nosotros mismos, como Cristo amó a su iglesia. Fortunately, I didn't have to go to the cross, but Afortunadamente no me tocó crucificarme como Cristo, pero, uf, so his love took a little more of a commitment than mine did. But pero el amor de él fue un compromiso mucho más grande que mi amor hacia mi esposa. and then you have the privilege to be able to look back and say no regrets. Y después, hoy en día puedo mirar hacia atrás y decir, no tengo remordimiento alguno. Way to go. Good. Even though it was a difficult 7 years for my wife, Fueron 7 años muy difíciles para mi esposa. Yo puedo decir que it was actually more of a come up for me spiritually than a come down. para mí espiritualmente fue un elevarme en vez de aplacarme. Fue un Scripture crecer. says, in everything give thanks. ¿Qué dice la Biblia? Que en todo demos gracias. Uf. It's in everything, it's not for everything. Dice en todo, no por todo. No nos confundamos. En todo, no por todo. So I'm not particularly thanking God for dementia, Yo no le estoy dando gracias al Señor por la demencia mental de mi esposa, ni la enfermedad en sí. but I'm thankful during that time God's presence was made known to me. Pero estoy agradecido que durante ese tiempo la presencia íntima de Dios fue hecha a conocer, la pude conocer en profundidad. And I'm thankful that my sins are forgiven, that He gave me life, that He prepared a place for me. Estoy agradecido que mis pecados fueron perdonados, que tengo un lugar especial en el cielo preparado para mí, que Él está conmigo. And that's true in every situation. Y eso la verdad en todas las situaciones que afrontemos en nuestra vida. Ricardo's dying to ask me another question here. What is it? Yes, Ricardo se yes, está I muriendo am. a preguntarle Yeah. otra pregunta. Amazing, amazing, Neil. Neil, ¿cómo puede alguien recuperar su libertad en un mundo que impone cada vez más cadenas y más ataduras sobre las personas? How can someone regain their freedom in a world that imposes more and more chains and bondages on people? Well, that's the beauty of knowing who you are in Christ. Esa es la belleza de realmente Amen. conocer quiénes somos en Cristo I'm Jesús. not in bondage regardless of what the world does. Yo no estoy en ataduras de ningún tipo, no importa lo que el mundo esté haciendo. Nobody can keep me from being the person God created me to be. Nadie me puede impedir de ser la persona que Cristo y Dios me crearon para yo ser. You can have that kind of freedom in prison. Pero tú puedes tener ese tipo de libertad hasta en la prisión. Circumstances don't determine who we are. Las circunstancias no determinan quiénes somos en esencia. You know, probably everybody is aware now of the race riots that we're having. A lo mejor todo el mundo, claro, la gente en el mundo sabe de todas las demostraciones racistas que estamos teniendo. We started Monday evening with a Facebook Live Cuando- with an African-American couple. Estuve en un Facebook Live, una entrevista en vivo con una pareja de color. She was raised in South Central Los Angeles. Ella creció en el sur central de Los Ángeles, una zona candente. And which is probably one of the worst possible places to live Que es racially. uno de los peores sitios para vivir, la verdad. She didn't know if she was going to live to graduate from high school.
Ella no sabía que iba a lograr vivir para poder graduarse del bachillerato. And I wrote a book with them called From Slavery to Freedom. Y escribí un libro con ellos que se llama De la esclavitud a la libertad. But the real slavery is the slavery to sin, and the real freedom is the freedom in Christ. Pero la Amén. esclavitud verdadera es la esclavitud al pecado y la verdadera libertad es la libertad en nuestro Dios, nuestra vida con Él. Everybody's looking to point the finger and blame somebody during a time like this. Todo el mundo está alargando el dedo para culpar a todo el que tiene alrededor. But I asked Stephanie a question. Pero yo le pregunté a ella una pregunta en esa entrevista en vivo que tuvimos en Facebook. Let's suppose that every policeman suddenly became loving and warm and righteous. Supongamos que todos los policías de repente se convierten en los seres más calurosos, gentiles y justos. Would that solve the problem in the Black community? ¿Eso resolvería el problema en la comunidad negra de nuestro país? It wouldn't have anything to do with it. No tendría nada que ver, absolutamente nada que ver con eso. It's not what goes into a man, it's what comes out. No es lo que entra al hombre, es lo que sale del hombre que es el problema. Until individuals find their own personal freedom in Christ, Da decirle a los individuos que encuentren su propia libertad en Cristo. to think that we can defund the cops or make another law that would change all this, it doesn't change people's hearts. ¿Qué es lo que sucede? El cambiar las leyes o sacarle las finanzas, quitarle las finanzas a la institución de la policía, no va a cambiar absolutamente nada si no cambiamos nuestros corazones. And so we're going to get into race relations in the next couple Monday nights. Así que nosotros vamos a entrar a discutir lo que son las relaciones interraciales o raciales. But there's just a wonderful couple illustrating how they personally have come out of such a deep hole. Pero la verdad, esta pareja es una pareja increíble que van a explicar en los próximos lunes que vamos a tener otros lives de cómo han salido de este hueco tan profundo y están completamente resplandecientes y libres en Cristo. And I have just seen this all over the world. Y yo he visto esto en todo el mundo, a donde he ido. When you get people free in Christ, Cuando tú liberas a las personas en Cristo, all those other external barriers just begin to fall down. Yeah. todas esas barreras externas simplemente se caen por sí solas. And race and ethnic group isn't even the issue anymore. Entonces ya ni siquiera los grupos étnicos ni las diferencias sociales tiene que ver nada con el problema. I said, you have a beautiful picture of that on Easter, Tenemos un cuadro muy lindo acerca de esto en la Pascua. when the veil was rent. Cuando rompieron el velo, se rompió en la mitad, se But that rasgó. wasn't the only barrier that came down. Pero esa no fue la única barrera que se cayó. cayó completamente. The first barrier was between Gentile and Jew. La primera barrera fue entre gentiles Yeah. y los judíos. That came down. Y eso cayó. And then the next barrier was male and female. Y la otra barrera fue el ser mujer y varón. And that came down. Y eso también cayó. And you just watch the whole temple scene, the barriers just coming down, and suddenly the veil was taken away. And Y de we repente can tú ves embrace todo el that. templo y van cayendo cada una de estas barreras y se cae definitivamente el velo que hay en ese templo y sobre todos. And it doesn't make any difference if you're Hispanic, Black, Asian, Oriental, it doesn't make any difference. No importa si Oh my es God. hispano, oriental, raza negra, no tiene ninguna importancia alguna. Tragically, the world needs to hear this, but they're not listening. Trágicamente el mundo necesita escuchar de esto, pero no están escuchando. But I hope the church is listening. Pero espero que la iglesia, nosotros como iglesia, estemos Escuchando. escuchando. Those barriers may be out in the world, but they never should be in the church. Esas barreras están allá afuera en el mundo, pero no deben existir en nuestras iglesias. And when people see that taking place in the church, behold how they love one another, then the message starts to go out. Cuando las personas ven
en vida real el mensaje de que nos amamos los unos a los otros, no importa quiénes somos, entonces el mensaje se hará vida afuera. So maybe that should be my legacy. Esa debe ser mi legado. Ese es Amen. All That was a right, good one. revelaciones aquí, Neil. Dear Neil, el próximo domingo estaremos celebrando el Día del Padre. Next Sunday, we will be celebrating Father's Day. ¿Cuáles son los efectos de criar los hijos sin una figura paterna y cómo puede hacer una madre soltera para tratar de manejar esto en su hogar? What are the effects of raising children without a father, and how can a single mother navigate this in her home? Well, that's the biggest question Yeah. of the day, actually. I mean, Esta yeah. es la pregunta más grande de hoy en día, en realidad. Going back to my African American staff again, Yeah. Volviendo a mi parte del staff, de mis empleados que son de la raza. in the African American community, 80% of our girls are giving birth to children with no dad at all. En Estados Unidos, en la sección afroamericana, las estadísticas que son que casi el 80% de niñas quedan embarazadas o mujeres y ni siquiera tienen papá, no tienen esposo. Related to the sins of our fathers. Son relacionados con los pecados de nuestros padres. Because when slavery was still legal in our country, Porque cuando la esclavitud todavía era legal en nuestro país de Estados Unidos, they would sometimes sell the father and he would be taken away from the children. ellos vendían al papá y entonces los niños estaban completamente separados de su papá. And I believe we're still seeing the effects of that even today. Y yo creo sinceramente que hasta el día de hoy estamos viendo los efectos de eso. And as we wrote this book, without trying to, we're not denigrating, minority groups. That's not what we're trying to do. Cuando estuvimos escribiendo este libro, la idea no es denigrar grupos minoritarios de este país. Esa no fue la intención jamás. And some of it is related to economics. Y algo de esto es la raíz completa está en la economía. But in the African American community, sexual bondage is 7 times worse than the Caucasian. Pero ¿qué sucede? Yeah. En la comunidad negra de los Estados Unidos, las ataduras sexuales son 80% mucho más evidentes que en la comunidad de raza blanca. And sadly, in the Hispanic, it's 4 times worse than the Caucasian. Y la verdad es que tristemente en la comunidad hispana es 4 veces más que en el grupo de raza blanca en los Estados Unidos. I don't think I have to tell the Hispanic community about machismo, do I? Yo no creo que le tengo que explicar a los latinos acerca del machismo. No, you don't. No tiene que hacerlo, tranquilo. Yeah. And see, that's our passion, if you know our ministry, to help people get out of those kind of bondages. Y esa es nuestra pasión, si ustedes conocen mi ministerio, es el poder ayudar a las personas que salgan de esas ataduras. And you know my ministry. I got a book on freedom from sexual addiction, chemical addiction, depression, and anxiety, and all those kind of problems. Tengo un libro para la liberación de la adicción a las drogas, un libro para la adicción a la adicción del sexo. Tengo para la depresión, para la ansiedad, para ser libre de absolutamente todo. Ese es mi ministerio. You see, if we don't have some means to free them from that kind of bondage, are they going to grow in Christ? No, they're not. Si nosotros no damos las herramientas para que se puedan liberar, ellos van a crecer en Cristo. No lo van a poder hacer. No lo van a poder lograr. I don't want to put guilt on anybody. That's not our purpose. Yo no quiero ponerle el dedo de la culpabilidad absolutamente a nadie, porque ese no es nuestro propósito. But if we keep overlooking those kind of bondages, we're not doing our job as a church. We're not going to see people mature and grow and have good marriages if you're in bondage to lust. It's just not going to happen. Si nosotros no miramos a esas ataduras específicamente, como las sexuales, no vamos a ver matrimonios que están libres de la pornografía y ataduras sexuales profundas. No es posible tener una libertad completa y matrimonios felices.
Mm. Neil, Neil, tú fuiste pastor en algunas iglesias al comienzo de tu carrera en tu ministerio, como nos dijiste. Yeah, as you told us, Pastor Neil, you were a pastor in several churches when you began your career serving Christ. ¿Qué consejo le darías a los pastores y líderes de hoy para llevar a cabo su trabajo en tiempos tan convulsionados como los que vivimos hoy? What advice would you give pastors and leaders to carry out their work in times as troubled as these we live in today? Well, when I look at the pastoral work that I did before I went to seminary to teach, Cuando yo miro el trabajo que yo hice como pastor, antes de entrar al seminario, que entré a enseñar, I did not have adequate answers. yo la verdad, como dije al principio, yo no tenía las respuestas adecuadas. I mean, that God just placed that burden in my life and never gave up on it. Dios puso esa carga en mi vida y la verdad es que nunca me di por vencido en este tema. We can keep giving salvation messages, but somewhere along the line, we've got to help people get through some kind of a repentance process. Nosotros podemos dar todos los mensajes de salvación por años y años y años, pero en algún momento tenemos que entrar a estos procesos de sanidad completa y de libertad, lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. That is the missing link in churches all over the world. Ese es el link, el eslabón perdido en todas las iglesias en el mundo. We get people in the church, but we don't really get them in Christ. Nosotros llevamos a las personas a que entren a la iglesia, pero no las llevamos hacia una libertad en Cristo genuina. I'm not questioning their salvation. Yo no estoy cuestionando su salvación. But what I am saying is that we haven't given them that opportunity to genuinely repent. Pero lo que sí estoy diciendo claramente es que no le hemos dado la oportunidad de arrepentirse completamente. I was doing a doctorate of ministry class for a seminary. Yo estaba haciendo una clase, un doctorado para el ministerio en un And these seminario. pastors all had years of experience and at least a master's of divinity degree. Los pastores que estaban ahí, los líderes, tenían por lo menos un máster en divinidades. Eran personas muy preparadas y que tenían muchos títulos. I gave them a little card to fill out Yo les di una tarjetita que tenían que llenar and asked them two questions. y les pregunté dos preguntas. I said, you gave a very powerful message Sunday morning. Usted dio el mejor y más poderoso mensaje el domingo por la mañana. And you called people to come forward to repent. Y tú llamaste a las personas que vinieran hacia adelante y se arrepintieran de sus pecados. Two questions. Dos preguntas. What would they do? ¿Qué harían? What should they do? ¿Qué deberían hacer? And I got no consistent answers from any Y of them. la verdad es que no me dieron respuesta consistente. Ninguno de ellos pudo darme una buena respuesta. What they would do in most cases would probably to confess some sins. Lo que harían la mayoría de las veces es obviamente empezar por confesar los pecados. That's the first step to repentance, but it's not repentance. Ese es el primer paso hacia el arrepentimiento, pero no es arrepentimiento. So they sin and confess, and sin and confess, and sin, confess, sin, confess. Así que todo el mundo está en un círculo de pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar. Basura. And they'll basically walk away from the church after a while because it doesn't seem to work. Y la verdad es que las personas se terminan yendo de la iglesia, de la presencia de Cristo, porque no obtienen los resultados que necesitan y quieren. Jesus said, repent and believe the gospel. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el evangelio. And John the Baptist says, go back and bring forth fruit in keeping with your repentance. Y Juan el Bautista nos dice, vayan, devuélvanse y traigan mucho fruto después de su arrepentimiento, mucho What fruto. Paul preached in all the churches in Acts was repent. Y lo que Pablo predicó en todas las iglesias en Hechos es arrepiéntanse. Where's the changed life? ¿Dónde está la vida cambiada completamente? Where's the fruit in keeping with that repentance? ¿Dónde está el fruto en manteniéndose con ese arrepentimiento genuino? Well, that's what the steps to freedom do. Eso es lo que los pasos hacia la libertad
hacen. And what's probably unique about it is it includes God in the process. Y lo que es único en esto es que incluye a Dios en este proceso. The Holy Spirit's going to lead us into all truth. That truth will set us free. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda la verdad y esa es la genuina verdad y libertad. When we include God in the process, Cuando incluimos a Dios en el proceso, conviction comes from God, la convicción de pecado viene directamente de Dios, not from me. no viene de mí. If I point out their sins, they're going to be defensive. Si yo les digo sus pecados, tal, tal y tal y tal, ellos van a estar a la defensiva. When God brings that conviction, Cuando Dios trae esa convicción a través de su the Espíritu, change comes with it. ahí es donde viene la raíz del cambio. And I know you two have used the steps to freedom sometime. Y yo sé que ustedes han utilizado los pasos hacia libertad en Cristo. En We still algunos- using them. Yeah, we always use them. Siempre And los it's utilizamos. amazing what comes up out of people, isn't it? Y es increíble lo que sale de los corazones de Amen. las personas en este Amen. proceso de liberación completa. Es See, only increíble. God can do that. We can't do that. Solo Dios y el Espíritu Santo pueden hacer eso. Nosotros como seres humanos no lo podemos hacer, somos limitados. And so, the first step is get people in Christ so they know who they are. That's what our discipleship course does. Help them Sí. understand what it really means to be a child of God. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevar a las personas a Cristo. Eso es lo que hace nuestro curso inicial de hacer discípulos en Cristo. Es traerlos a los pies de Cristo, entender quiénes son en Cristo y confesar sus pecados delante de Él. Y ahí es donde viene la verdadera transformación. Adapt a biblical worldview. Es una visión bíblica adaptada. These people are paying attention to Del mundo. deceiving spirits. Porque, ¿qué es lo que sucede en el mundo? Las personas están poniendo atención a espíritus que nos están engañando. En el mundo hay engaño. First Timothy 4:1 is very explicit. Primera de Timoteo 4:1 es muy, muy explícito acerca de este tema. In latter days, people are going to fall away from the faith. En los últimos tiempos, las personas se van a apartar de la verdadera fe And pay attention to deceiving spirits. y van a poner atención a espíritus que los están engañando, espíritus engañosos. That's happening right now all over the world. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo en toda la tierra. And if you don't have some means by which you can help that person submit to God, resist the devil, and walk out free, they're going to be paying attention to deceiving spirits. Y si tú no tienes herramientas para poder tomar a esa persona, enseñarle cuál es su posición en Cristo Jesús, darle las herramientas que estamos hablando y que puedan aplicarlas y liberarse, ser perdonados sus pecados, no vamos a lograr el fruto que necesitamos en la vida de las personas. Se van a ir detrás de esos espíritus que los van a engañar. John says the whole world lies in the power of the evil one. Juan nos dice claramente que el poder de todo el mundo está en manos del poder del maligno. And Jesus came to undo the works of Satan. Y Jesús vino para deshacer las obras del maligno, de Satanás. And so for a pastor, that's Así- the role of the church. Así que para un pastor, ese es el Amen. rol específico de la iglesia. What did Jesus come? To set captives free and heal the wounds of the brokenhearted. ¿Qué es lo que vino Cristo a hacer a esta tierra? Para poder liberar a los cautivos y sanar a los heridos de corazón y de cuerpo y de espíritu. Now listen to me, pastors. Así que escúchenme, pastores, líderes. You can't do that. Ustedes no pueden lograr esto. Only God can do that. Solamente Dios lo puede hacer en la vida de las personas. Amén. Yeah. Amén. Do that through you and me. Él lo puede hacer a través de nosotros como instrumentos. He powerfully illustrated that in the training of the 12 and then the 70. Él ilustró específicamente cuando entrenó a los 12 y después a los 70 discípulos. The things that Jesus did, he intended us to do, because greater things will we be able to do that he went to the Father, because now he's present in all our lives.
¿Qué es lo que Cristo nos dice? Que cosas aún mayores de las que Él hizo, nosotros seremos capaces de hacer, porque Él está sentado a la diestra del Padre y nosotros somos sus representantes. Well, before we run out of time, let me just say hello to Dario and Esther. Antes que se nos termine el tiempo, quiero saludar al pastor Darío y Lucía. They're listening. Ellos están escuchando. They're looking at us right now. Nos están viendo ahorita mismo. Let me just be very honest with you. I boast about your churches all over the world. Yo tengo que ser muy sincero. Yo me enorgullezco y siempre estoy alardeando a las iglesias Casa sobre la Roca en todas partes del mundo donde yo voy. ¡Yay! Casa sobre la Roca is the best example of our ministry in the world. Casa sobre la Roca es el mejor ejemplo de nuestro ministerio, Libertad en Cristo, en todo el mundo. Gracias. Yes. Wow. Thank you, Neil. Thank you, And, Neil. and let me Last- tell you, if I had to go back in terms of ministry, the best experience I've ever had was visiting one of your orphanages, Si which yo I have tuviera- several times. But to have one of their students stand up Una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi ministerio, si yo me devuelvo hacia todas las cosas que he vivido, fue en mis visitas al hogar de Casa sobre la Roca, la fundación que tenemos y el hogar. Y entonces estaba uno de los estudiantes. and they said, Pastor Neil, we just want you to know that we know who we are in Christ because of you. Los estudiantes me dijeron, se pararon, Pastor Neil, queremos que sepas que nosotros sabemos quiénes somos en Cristo porque por tu ministerio y porque nos la aclaraste. Wow. And Amen. I melted Amazing. into a little Increíble. puddle. O sea, se me aguaron los ojos. Wow. Pastor Incredible. Neil, queremos conocerte un poco mejor y para terminar, ¿podrías contestar estas preguntas muy rápidas que tenemos para ti? Okay, Pastor Neil, to finish this off, we want to get to know you better on a personal level so people really know you. So can you answer these questions, please? ¿Cuál es tu palabra favorita Which is your favorite word? y cuál es la que menos te gusta? Favorite word. Jesus. Jesus, your favorite word. All right. ¿Cuál es la que menos te gusta? Your least favorite word. I can't say it on television. No la puede I decir. can say that No la word. puede decir en That's vivo. fair, that's fair. Está bien, todos entendimos. No te ¿Cuál- preocupes. ¿Cuáles son las tres palabras que te describen como persona? What are the 3 words that describe you as a person? Well, what I would like it to be Lo que me encantaría que Yes. fueran, yeah. faithful, truthful, and kind. Fiel, sincero y amable. Wow. Wow, Neil. They are true, Neil. Sí son verdad, nosotros lo conocemos bien. Y Él la, es así. y la última sería, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando te encuentres con Él en el cielo? What would you like God to say when you meet him up in heaven? Welcome home, good and faithful servant. I can't rather hear. Bienvenido a casa, buen y siervo fiel. Estoy encantada de verte aquí. Neil, Wow. Estamos felices de haberte tenido esta noche We con are nosotros. very happy to have you here Wow. with us tonight. What an incredible time. Gracias. Thank you. Muchas Thank gracias, you. Neil. We love you. And you have to come Love to you too. Colombia. Estás God bless you. invitadísimo para venir a Colombia cuando tú quieras y ojalá que pueda ser pronto. Yeah, after the pandemic and all this is gone, God will do miracles and you are coming. Vendrás después de la pandemia y veremos un país resucitado en Cristo Jesús. Nuestro Colombia, USA. Thank you. Gracias, Thank Neil. you. Dios te We bendiga. love you, Neil. Buenas noches. God bless. God bless.